Yo no le voy a decir al diputado Daniel Basile, nuestro, como decía ya, nuevo jefe de redacción, que yo me tengo que ir porque eso de escribir que hay 1 millón de aviones volando y eso es una buena noticia, no, porque yo quiero escribir sobre el que se cayó o el que no pudo salir. Ojalá nunca tuviera que escribir una noticia de esas características. No, pero ese es el ejemplo que se da habitualmente y a veces lo que impacta realmente es el futuro de la relación política. Y bueno, ¿quiénes son los tipos que están mal mostrando la cara? Igual de Kirchner. Le cuento la otra. A mí que me gusta el automovilismo, como a tantos televidentes. ¿Dónde va la gente? A las curvas. Sí. Porque el morbo hace que esté esperando que alguien se dé la piña en esa curva, o alguno podrá decir, a ver la habilidad conductiva de cómo dobla. Eso es objetivo, estos son los temas, Luis. Entonces, sí. No, lo que me importaba era establecer, digamos, el emparejamiento para arriba. Para esto, a mí me parece, desde el punto de vista del debate político, que el gran ausente es el debate acerca no tanto de las ideas, sino de los proyectos. En este momento yo me animaría a acusar al gobierno, al justicialismo en ejercicio del gobierno, de no exhibir un plan para que ese sea el proyecto a discutir. Falta la discusión política sobre un proyecto político. Coincidencia total, claro. Entonces, cuando les decía que quería terminar mi concepto, que no fuimos por la rama, sí. ¿En qué era parte de la culpa mía? Yo contribuí con el resto de mis compañeros y el resto a bajar la calidad institucional de la representación de la gente. ¿Sabe por qué? Delegamos las facultades. Nos asustamos aquella vez que yo no estaba todavía en la legislatura, cuando veía de afuera cómo presionaban a los legisladores para darle la delegación a Caballo. Claro. Se caía la Argentina, se caían los bancos, los senadores y los diputados asustados, todo por lo que pasaba. Sí. Y todo esto permite que ahora hayamos delegado las facultades. Yo sé que hubo otras razones para delegar las facultades, pero nunca más hay que hacer todo esto, porque le quitamos representación a las minorías y además se la damos a un funcionario que por allí no fue elegido por la voluntad popular. Estamos traicionando la voluntad popular, no a la legalidad, sino a la legitimidad de la participación de la gente a través de sus representantes. Pero es que aún así, y además le quitamos calidad a una enorme cantidad de argentinos que aportan soluciones. ¿Seguro? Como usted decía recién, ¿cuál es el proyecto? ¿Sabe cuál es la otra culpa que estamos haciendo? Solamente protocolizamos los proyectos que vienen del Ejecutivo. Es decir, son una escribanía del Ejecutivo. Somos una escribanía. Entonces, la gente tiene con razón, además de otras, sí. y otras malavidas que nos hacen los grandes empresarios a través de la propiedad con los multimedios, que le quitan representación a la voluntad popular, y esto permite la concentración económica. Yo sé que algunos tienen miedo de estar en la peor de las discusiones que existen, que para mí es la más digna de todas, la distribución de la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque usted, cuando analice la historia realmente en serio, va a ver que el verdadero motivo de la caída del peronismo, generalmente del poder, fue cuando enfrentó con dureza la distribución de la riqueza. Estos son los temas que realmente a veces no convalida la sociedad, y por eso la sociedad está descreída. La distribución de la riqueza, como jamás en la historia, está mal distribuida. No, está súper concentrada. ¿Y entonces? Súper concentrada. Y ahí es donde hay que trabajar con estos proyectos. Primero que nada, para incluir todo adentro. Y esto se hace como las leyes, como las de ayer. La de ayer, que no se la vendan como que la panacea de todo. El inicio de una ley, de un proyecto, de un trabajo, no es la infraestructura generalizada de la Argentina. Porque estamos atrás de la pelota. Estamos atrás de la pelota a ver qué es lo que pasa. No nos ponemos el caballo delante del carro para decir, este es el modelo del país, vamos atrás de esto. ¿Sabe cuál es el otro tema? La reglamentación de la Constitución Nacional. ¿Sabe cómo se hace la reglamentación de la Constitución Nacional? Es la ley de coparticipación. Sí, claro. El legislador en su artículo 75 estableció una nueva institución, el conjunto de gobernadores. El conjunto de gobernadores no puede discutir mano a mano con el presidente. ¿Sabe qué pasa con esa ley, no? ¿La ley de coparticipación? ¿Cómo no voy a saber? Sí. Nosotros somos la maldita ley de coparticipación. Lo que marca la Constitución no se puede llevar a la práctica. Es imposible. Estúdiela, analícela, porque lo que le establece la Constitución es que tiene que partir de lo que está recibiendo cada provincia y de allí hacia arriba tiene que seguir participando a cada provincia sobre el lucro de la nación.
la suma total no puede superar el 100%. Eso es lo que es el proyecto que presenta el Ejecutivo Nacional a través de TRE. No es lo que dice el 75. Eso no es lo que dice el 75. El 75 habla del sistema, sí, y además la ley de coparticipaciones en su actualidad le ha hecho acumular, con ese laberinto jurídico de sus 66 modificaciones, sí, más la propuesta que se quiere hacer ahora, y excluyendo lo que se va para afuera, que son las retenciones donde no se coparticipan, casi un 66 a un 77% si usted toma estas retenciones que yo le digo. Que quieren poder porque se convirtió en un poder nacional que choca, seguro, contra el país federal que queremos. Seguro. Y el país federal no es una declamación, ese es el país transparente. Ahora, ¿y por qué los diputados no presentan sus propias leyes? Porque la ley, el artículo 75 dice clarito que es una ley de acuerdo, que es una ley de acuerdo que tiene que ser firmada por todos los gobernadores con la nación, verificada por los senadores. La única vez que se habla del dinero que empieza por los senadores, viene por diputados y después tiene que ser ratificada por toda la legislatura. Pero esto es armónico, o sea, tenemos legisladores que son los representantes del pueblo de las provincias, los representantes de la Cámara de Senadores, tenemos los gobernadores, tenemos el Poder Ejecutivo. Jamás se van a poner de acuerdo. ¿Cuándo aparece una ley? ¿Cuándo aparece un proyecto que diga, bueno, esto es un proyecto nacional? Y se va a hacer cuando se siente toda esa mesa y se logra ese consenso, lo está obligando. Es difícil, pero el legislador, fíjese la cantidad de frases sabiendo la arbitrariedad que había. Yo lo desafío, y lo hablo desde la humildad, no desde la soberbia, a discutir con razonamiento, sin politiquería, para que me digan por qué los bonaerenses recibimos 306 pesos per cápita contra los 540 pesos que sería el promedio nacional. Si estamos mal todos. Sí, sí. Daniel, yo le agradezco que haya venido, y me encanta que no quiera discutir sobre la interna justicialista, pero por lo menos sabemos que acá tenemos una buena noticia, y eso ya es bueno, ¿no? No, porque yo no quiero defraudar la esperanza de la gente, que sepa que habemos sus representantes, que queremos discutir los temas en serio, que cuando nos vayamos, digamos, contribuimos a que tengan un pesito más en el bolsillo. Sí, ¿sabe lo que tiene que decir, por ejemplo, el Poder Ejecutivo? Miren que nosotros también somos un poder. Pero es mi poder ejecutivo, yo no soy contra, pero para ser amigo y para trabajar para él, hay que decir las cosas que uno ve. Si levanta la mano, si se convierte en un protocolizador suyo al presidente, se va a chocar las paredes. Y yo quiero que este presidente termine con éxito. No se lo dijo el presidente, mire que no son levantamanos, son legisladores. Si alguien, yo no tengo la posibilidad porque el estilo del presidente es que nos impide que podamos debatir ideas. A mí no me interesa ir a comer una milanesa, me interesa debatir ideas. Le pegó unos sablazos. Pero no, pegando. Pero siempre piensa así. Con fundamento. Lo que yo le digo lo puedo responder. Los míos no son suspicacia ni subjetividad. Me parece que uno trata de prestigiar con su escaso alcance las cosas que son objetivas y que no se puedan discutir. Bueno, Daniel, le agradezco que haya venido. Algún día me va a contar cómo hacen para todos esos grupos armar una lista, pero eso es para otro capítulo. Pero falta mucho. Nosotros seguimos frente a todos, por supuesto, ¿no?